Muchas de las cosas que usamos en la vida cotidiana, los elementos que se disponen en la medicina, armas bélicas e infinidad de conceptos y teorías en diferentes campos de la ciencia, se lo debemos al Renacimiento. En este periodo se lograron incontables avances en diversas áreas a partir de mentes brillantes como la de Leonardo da Vinci. Pero, ¿por qué se dio en ese momento? En el siglo XV se produce un cambio en la forma de ver el mundo con respecto a la Edad Media. Con el auge de las ciudades y la formación de la burguesía, la condición del ser humano no depende ya de su rango familiar, sino de su capacidad para producir riqueza. El pensamiento de la sociedad ya no se basa en que todo depende o se produjo a través de Dios. La gente busca las respuestas por medio de la razón y la lógica. Comenzó la lectura de los textos por parte de la sociedad, no se quedaban solamente con la opinión que le daban los santos padres. Se pasó del teocentrismo medieval a la idea de que todo gira en torno al hombre, es decir, el antropocentrismo. Se produjo una inquietud intelectual que, sumado al humanismo, posibilitó que surgiera un fuerte desarrollo en la ciencia. Este humanismo se veía favorecido por la mentalidad individualista de la burguesía y su interpretación del mundo con espíritu crítico, dando así el comienzo a la ciencia moderna. Dentro de los avances científicos iremos avanzando por diferentes áreas. La medicina. Sin duda fue una de las áreas que más avances consiguió. Se desarrolló el pensamiento anatómico, principalmente por medio de las disecciones de cadáveres con las que se realizaba el estudio del cuerpo humano. El cuerpo humano fue objeto de disección, explorado, medido, determinado y explicado como una máquina tremendamente complicada. Una ayuda para este estudio anatómico venía del arte, tanto de pintores como de escultores, que con el espíritu humanista querían conocer a la perfección el cuerpo humano para poder representarlo en toda su belleza. De esta manera se dieron casos como el de Leonardo da Vinci, que siendo artista hacía sus propias investigaciones y estudios anatómicos. Sus bellos dibujos anatómicos están basados en la disección de más de 20 cadáveres. Además de muchos hallazgos anatómicos, Leonardo se adelanta también en la concepción de la anatomía. La suya es, como se diría hoy, una anatomía funcional. Se descubrió la circulación de la sangre. Serber descubrió la circulación menor de la sangre y Harvey hizo una demostración de la mecánica de la circulación. Esto refuerza más el concepto de que el organismo era una máquina. Sus estudios se basaron en disección de animales vivos y muertos y observó que las venas permitían que la sangre viajase solo en dirección al corazón, mientras que las arterias la conducían en sentido opuesto. Por consiguiente, llegó a la conclusión de que la sangre circulaba en lugar de ser totalmente absorbida. Descubrió además cuál era el origen de los dos elementos del latido cardíaco y demostró que los ventrículos se llenaban de forma pasiva. Vesalio, uno de los mayores responsables del mejor conocimiento humano mediante la disección, derrumbó el pensamiento galenista al demostrar que el tabique ventricular era macizo. Otro avance muy importante que se produjo es la realización de cirugías, pero fue él quien más participó y realizó avances en estas prácticas. La astronomía. En esta área se destacó Galileo Galilei. Él construyó el telescopio y pudo observar cosas nunca antes vistas, como manchas solares y la superficie lunar. Estos descubrimientos produjeron el comienzo de la solidez del modelo heliocéntrico. El hombre se dio cuenta que era minúsculo ante la grandeza de un universo antes no conocido. Luego, Galileo fue acusado por la Inquisición y debido a esto tuvo que renunciar a sus ideas. Pero la teoría y sus demostraciones ya las habría realizado, contribuyendo así al cambio de la concepción del mundo. Copérnico realizó un modelo heliocéntrico del universo con órbitas circulares que fue corroborado por los cálculos matemáticos. Otro personaje importante en la astronomía fue el alemán Johannes Kepler, a quien le debemos el descubrimiento de que las órbitas de los planetas no son circulares, sino también elípticas. Realizó 3 leyes, las cuales permitieron comprender los complicados movimientos de los planetas que hasta ese entonces eran desconocidos. De esta manera, entre Copérnico, Kepler y Brahe,
uno de los observadores más sobresalientes de la época, lograron sustituir el sistema de explicación ptolemaico, en donde la Tierra es el centro del universo, por otro heliocentrista, el que hoy en día conocemos. Cambios tecnológicos. Sobre todo en el siglo XV se produjo una revolución tecnológica que marca un antes y un después en la historia. El invento de la brújula trae consigo la consecuencia de poder arriesgarse más allá del espacio conocido, dando la posibilidad de nuevos descubrimientos como el de América y colonizaciones. Gracias a ella se lograron cruzar los océanos. La pólvora generó una revolución militar. Los ejércitos comenzaron a basarse en el potencial de la artillería y las tácticas de guerra, dejando atrás a la caballería. Esto influyó en lo político, lo militar y lo económico. Aparecieron las primeras armas como los cañones, llamados bombardas, mosquetas, la culebrina y el arcabuz. El reloj mecánico reemplazó los viejos relojes de arena. El uso de esta máquina obedeció a una nueva concepción del tiempo y a una nueva actitud frente al momento y sus exigencias. Creció la industria del vidrio, se inventó el vidrio incoloro y también el cristal, mediante el cual luego se hicieron los anteojos. Uno de los inventos más importantes del Renacimiento fue el de Gutenberg, la imprenta. Esta generó una revolución intelectual, permitió el comienzo de la cultura escrita, que hasta ese momento había estado restringida a los monasterios. La imprenta abarató los costos de los libros y permitió que no fueran de exclusiva propiedad de los que podían pagar los costosos manuscritos medievales. Se hace el primer libro impreso, la Biblia. Todos estos cambios tecnológicos generaron consecuencias económicas, políticas e ideológicas, pero sobre todo un cambio esencial de la actitud del hombre frente al mundo. Continuamos con el Renacimiento, representado en un hombre, Leonardo da Vinci. Él, a partir de su inalcanzable curiosidad, logró realizar teóricamente, en bocetos, inventos que sorprenden teniendo en cuenta los conocimientos que se manejaban en la época. Combinaba el arte con la ciencia para materializar de la mejor manera posible sus ideas. Leonardo fue capaz de diseñar un automóvil, un helicóptero, el paracaídas, un artefacto para volar ya que estaba obsesionado con el estudio de las aves, una ballesta gigante, armas de fuego y tanques, el snorkel de buceo que surgió a partir de una táctica de guerra, el submarino, un puente de luz de 240 metros, el cual se llevó a la práctica en la actualidad en Noruega, aunque de una longitud menor. El hecho de que se hayan realizado tantos avances en el Renacimiento, que marcaron un punto de inflexión en la historia, y que tantas mentes brillantes se hayan juntado en esta misma época para realizar todos estos inventos, teorías, investigaciones y estudios, es realmente sorprendente. Sin duda, les debemos a ellos gran parte de nuestra actualidad.